Muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes, queridos hombres de negocios, queridos pastores, líderes, servidores y todos aquellos creyentes en nuestro Señor Jesucristo que se han propuesto realizar este curso de capacitación bíblica, este curso bíblico que hemos titulado El Reino de Dios. Es un curso que estaba mirando hoy los archivos y estaba mirando que desde el año pasado, con el licenciado Oscar Mirgoni, estábamos planificando hacer este curso. Él me había pedido hacer una capacitación para los hombres de negocio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y de acá del capítulo de Córdoba. Y no se pudo dar por X circunstancias, lo habíamos planificado comenzar en el mes de marzo de este año, y bueno, ustedes ya saben todo lo que pasó en el mes de marzo, abril, mayo, bueno, finalmente decidimos comenzarlo a destiempo, y ustedes saben que este curso tiene dos módulos, módulo 1 y módulo 2, y bueno, el licenciado Mirgoni tomó la decisión de que lo demos de esta manera, por internet, de manera a distancia y realmente estoy muy contento de que se haya dado la circunstancia para hacerlo a distancia porque son muchísimos. Estaba mirando el listado de todos los alumnos inscriptos, de todos los hombres de negocio, pastores, líderes, servidores, hermanos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, inclusive de diferentes países que se han inscrito en este curso y realmente estamos muy gozosos por eso. Así que esto está saliendo bien por la gracia de Dios y creo que algunas cosas estamos aprendiendo juntos, ¿eh? Estamos escudriñando la palabra de Dios y aprendiendo algunas cosas juntos. Entonces, ustedes ya saben, vamos a ver el módulo 1, nos quedan esta clase más 2 más para completar el módulo 1. Y bueno, y terminamos con el módulo 1, que es lo que habíamos coordinado con el licenciado Mirgoni, y el año que viene, bueno, daremos el curso completo, tanto módulo 1 como módulo 2, que ya está el material preparado, obviamente, de ambos módulos, el material de estudio, ¿no? Está todo absolutamente preparado para hacer el curso, como los otros cursos. Ustedes algunos han investigado la página de la Facultad Bíblica, ya saben cuáles son los cursos que hay, la cantidad de cursos que estamos dando a través de la Facultad Bíblica. Y si usted quiere recibir un catálogo completo con el detalle de materias y condiciones y demás de duración, etcétera, de todos los cursos que estamos dando, no tiene más que comunicarse con nosotros y le enviaremos el catálogo completo en formato PDF para que usted pueda leerlo completo. Entonces, hoy vamos a estudiar este tema. Ustedes ya saben el texto lema que hemos incorporado, Hechos 17:11, donde está hablando de los hermanos que está comparando a los de Berea con los de Tesalónica y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y usted ya sabe lo que les digo todos los días, nos alcanza con recibir la palabra con solicitud. Es necesario. La palabra de Dios siempre hay que recibirla con toda solicitud, pero es necesario, pero no suficiente. Hace falta escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Inclusive si las cosas que les estamos enseñando a través de este curso son así o no son así. El desafío es, nosotros les enseñamos las clases de este módulo 1 del el Reino de Dios, y usted no se quede con lo que le enseñamos. Nunca se quede tratándose de algo tan importante como la palabra de Dios, como la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Nunca se quede nomás con lo que escucha por allí. Siempre vaya y escudriñe las Escrituras para ver si las cosas que usted oye, las cosas que escucha, son o no son así. Así que ese es el desafío y esto es a lo que nosotros los invitamos, a que no se queden nada más con lo que aprenden en las clases, sino que realmente escudriñen las Escrituras, profundicen en la santa palabra de Dios a ver si las cosas que nosotros les enseñamos son o no son.
Si coincide, porque la única verdad no es lo que enseñamos nosotros, la única verdad es lo que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo en los escritores de los libros de esa biblioteca que es la Biblia. Esa biblioteca enorme, hermosa, armónica, que es la Biblia. Así que ese es el desafío. Este es el desafío. Esta es la clase número 14. Y vamos a ver un tema que a muchos les ha resultado complejo, conflictivo y hasta traumático. Las obras de la ley. Las obras de la ley. No me preocupa demasiado de que a algunos les haya resultado complejo. Me preocupa demasiado sí me preocupa que muchos se hayan confundido, que hayan llegado a un punto donde han podido confundir los conceptos y no entender por no verlo en el contexto. Nosotros usamos un método siempre contextualizado de las Sagradas Escrituras, nunca eliminamos ni una sola página, es más, ni una tilde, ni una coma, ni la letra más pequeña de una palabra eliminamos de la santa palabra de Dios, sino que contextualizamos todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nos tenemos que acostumbrar a eso, a contextualizar desde Génesis hasta Apocalipsis y más. El método hermenéutico que empleamos siempre va a ser el método histórico-gramatical. Histórico es irnos hasta ese momento donde se escribió esto, al contexto del país, del lugar, de la región, el imperio que estaba vigente, las circunstancias, la sociedad, el problema en relación con el cual el profeta o el apóstol o quien sea estaba escribiendo. O sea, es contextualizar históricamente, ir al momento y a la cultura, porque no es la cultura cordobesa en la que se escribió las Sagradas Escrituras, es la cultura hebrea. Entonces necesitamos conocer la cultura hebrea, entonces vamos a entender de qué estaban hablando los escritores, inclusive de qué hablaba nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, cuando Él hablaba, porque Él hablaba en un contexto geográfico, histórico y cultural. Entonces, a eso le llamamos contexto histórico. Gramatical. Gramatical quiere decir que tenemos que entender cada palabra, cada frase, cada oración, a qué se refiere. Por eso muchas veces vamos a buscar los significados de cada palabra, de cada frase, los significados de cada oración, los significados los vamos a buscar en el idioma original, obviamente. Entonces, el método histórico y gramatical. Gramatical, tenemos que entender muy bien las reglas del idioma nuestro, el idioma castellano, que es en el idioma en que estamos leyendo las Sagradas Escrituras, qué significa cada palabra, pero algunas palabras, como ya hemos visto en alguna clase anterior, como por ejemplo arrepentimiento o fe, no nos alcanza con la traducción al castellano o el significado del diccionario de la Real Academia Española de esas palabras, sino que tuvimos que ir al original en hebreo, donde la palabra tiene un significado mucho más amplio y nos hace entender a qué se está refiriendo las Sagradas Escrituras cuando usa esas palabras, tanto arrepentimiento como fe. Decíamos que arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento de que habla las Sagradas Escrituras, es la palabra que usamos como traducción sería retorno, es teshuvah, teshuvah, verdadero arrepentimiento bíblico. Y la palabra que usamos para verdadera fe bíblica es emuná. Entonces miren lo que hacemos, este ejercicio de contextualizar, de ir al contexto histórico y gramatical de lo que estamos estudiando, yo se los recomiendo, es la manera de escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque si no vamos a tomar un párrafo chiquitito, un texto, un versículo, un capítulo, y de ahí vamos a armar toda una teología que probablemente, armada por nosotros, es bastante probable de que esté mal armada si no tomamos el conjunto, si no contextualizamos. Y a eso se refiere el texto lema cuando hablamos de
escudriñar. No solamente oír con avidez y con hambre la palabra de Dios, sino escudriñar las Escrituras para discernir si las cosas que estamos aprendiendo son o no son así. Y este tema de hoy, el de las obras de la ley, es un tema que ha traído bastante confusión a muchas personas, inclusive ministros religiosos, que no han entendido bien a qué se refiere en el contexto bíblico, a qué se refiere cuando se habla de las obras de la ley. Así que acuérdense entonces que son 16 capítulos, este es el número 14, y falta la semana próxima 15, después el 16, y estaremos completando el módulo 1. Esta clase número 14 se va a referir, como ustedes leen ahí en su pantalla, de las obras de la ley, y vamos a fundar siempre en una escritura base que nos dé el punto de partida y el sentido a lo que vamos a aprender en esta clase. Esa escritura base está en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Usted abra su Biblia allí y de todos modos yo se lo estoy poniendo en pantalla. Y paso a leer la santa palabra de Dios. Dice, refirió también esta parábola. Muchas veces tenemos que aclarar esto. ¿Quién? Porque se refirió, nos está faltando el sujeto, está arrancando por el verbo. ¿Ven? Refirió esta parábola, está arrancando por la mitad. Nosotros, ¿ven? Eso es gramática, yo le decía, el método histórico y gramatical. La gramática de la lengua castellana tiene sujeto y predicado. Y en el predicado está la acción, que es el verbo. Entonces acá está comenzando este versículo 9 con la acción, porque yo me salté los versículos anteriores, me salté los versículos que hablan del sujeto. Entonces, lo he hecho para que ustedes entiendan que necesitamos siempre contextualizar en la lengua castellana, en una estructura gramatical correcta para poder entender. Porque si no, refirió también esta parábola. ¿Quién? Nos está faltando el sujeto. Jesucristo, Yahshua, el ungido de Dios, Yahshua, el Mesías, Yahshua, nuestro Redentor, Yahshua de Nazaret, Jesucristo, nuestro Señor, refirió, y ahí vamos al versículo 9, y leo de continuo, refirió también esta parábola a unos que confiaban. ¿En quién confiaban? ¿En quién confiaban? A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Había un grupo de personas que confiaban en sí mismos como justos. ¿Qué decían? Nosotros somos justos. ¿Y qué más hacían? Despreciaban a los demás, porque decían que los demás no eran justos como ellos. Y entonces, ante ese panorama, Yahshua les habla, les cuenta, usando la terminología, el verbo, la acción que usa la Reina Valera del 60, les refiere esta parábola a estas personas que confiaban en sí mismos como justos. Confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Ustedes lo van a encontrar mejor referido como uno era fariseo y el otro publicano, o la parábola del fariseo y el publicano. Bueno, yo le usé esta versión de las Sagradas Escrituras para que ustedes sepan lo que es un publicano. Porque si uno dice fariseo y publicano, ¿qué es un publicano? Publicano es un recaudador de impuestos, un judío que le cobraba impuestos a sus hermanos judíos para dárselo al Imperio Romano.
Un judío que exprimía económica y financieramente a sus propios hermanos que estaban en absoluta pobreza para darle lo recaudado al imperio romano. Por lo tanto, para el israelita había tres categorías de personas: el justo, el pecador y el publicano. Tres categorías. Estaba el justo, estaba el pecador, pero había una categoría muy diferente, muy peor, mucho peor que la de un pecador. Y era la categoría del publicano, el recaudador de impuestos, porque era considerado alguien que había traicionado a sus propios hermanos y recaudaba impuestos para el imperio. Entonces, estamos hablando de los dos extremos. Un fariseo era la religión más bíblica, la religión más formal, la religión, digamos, podríamos decir hasta la religión oficial, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy la religión oficial en Israel son los fariseos, que son lo que se llaman los ortodoxos. Los ortodoxos son los fariseos. Entonces ahí tienen la religión más pura y alguien que era más malo que el pecador, que el peor pecador, era un publicano. Entonces, ahora entendimos eso, contextualizamos. ¿Ven cómo contextualizamos? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo a orar. Entonces, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ni aún como este recaudador de impuestos, que estaba ahí. ¿Y qué dice? Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, el publicano, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y dice Yeshua: os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel, o sea, el fariseo, no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Hermosa palabra de Dios, hermosísima, hermosísima. Entonces, ahí los vemos, miren, ahí los vemos, lo vemos al fariseo con los rollos de la Torá y la ley oral y las tradiciones de los ancianos y todo lo que tenían en la religión oficial de la época, y lo vemos al publicano. Entonces cuenta la parábola relatada por Yeshua de Nazaret, y se la relató a unos fariseos, a unos religiosos que confiaban en sus propios méritos, creyendo que los méritos propios los hacían justos. Cuenta que había 2 hombres, un fariseo y un publicano. Uno era de la religión ortodoxa judía, como les dije recién, y el otro era alguien que cometía el pecado más grave que podía cometer un judío. Era un publicano, un recaudador de impuestos, aquel que cobraba los impuestos a sus hermanos para dárselos a los invasores romanos, al imperio. Dice Yeshua que ambos subieron al templo a orar, pero subieron con actitudes muy dispares el uno en relación al otro, muy dispares. El religioso, el ortodoxo, puesto en pie, resaltaba
sus propios méritos. Presta atención a esto, por favor. El ortodoxo, el religioso, el fariseo, puesto en pie, resaltaba sus propios méritos en relación con los otros hombres pecadores. En cambio, el publicano, de pie, pero a cierta distancia, no como está en el dibujo que tiene en la pantalla, sino a cierta distancia, mucho más atrás, se sentía humillado y se sentía muy pecador, se sentía muy sucio delante de Dios y clamaba por la piedad de Dios. O sea, el contexto, estamos contextualizando. Entonces el Santo Maestro, nuestro Redentor, dijo que el publicano descendió a su casa justificado, pero el fariseo no, resaltando la importancia del reconocimiento del pecado personal y la propia humillación delante de Yahweh Dios. Eso es lo que él dijo. Entonces, ya tenemos la parábola, ya se las contextualicé en relación con los dos personajes de la parábola y qué representaba cada uno de ellos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de esta lección? Las obras de la ley. Muy bien, tenemos que ir a seguir escudriñando las Escrituras. Me encanta porque ya en la lección 14 ustedes están acostumbrados a este fogueo de escudriñar las Escrituras. Entonces, en relación con el tema de esta lección, que son las obras de la ley, vemos que el apóstol Pablo en sus escritos usa una expresión muy particular que es las obras de la ley, que es justamente el tema del título de este capítulo, el título de esta lección, las obras de la ley. Estudiando el contexto, vemos que cuando el apóstol Pablo usa esta frase, las obras de la ley, se está refiriendo al tipo de actitud de orgullo, al tipo de actitud de vanagloria personal que siente alguien cuando piensa que puede acumular méritos delante de Dios para alcanzar salvación. Se lo voy a repetir porque ahí 13 quedaron por el camino. A ver, cuando el apóstol Pablo habla de las obras de la ley, se está refiriendo a lo que Jesús, Yahshua, relató en la parábola. Se está refiriendo a la actitud de alguien, la actitud de orgullo, la actitud de vanagloria, que siente una persona cuando él piensa que puede acumular méritos delante de Dios para alcanzar salvación. Que Dios lo va a salvar porque es bueno. Que Dios lo va a salvar por las buenas obras que hace. Específicamente, las obras de la ley, por las buenas obras que hace. Y que con eso va a alcanzar la salvación y que Dios se va a ver obligado a extenderle la salvación por las buenas obras que hace. Entonces, a una gran cantidad de creyentes, les dije recién, a una gran cantidad de creyentes, este tema en particular, las obras de la ley, este tema les arma una gran galleta, decíamos cuando éramos chicos y remontábamos barrilete y juntaba el hilo y se nos armaba una galleta, ¿vieron? Se nos hacía un enredo de hilo, una gran maraña, imposible de desenredar. Así se les hace este tema de las obras de la ley a unos cuantos, que estamos tratando entre ustedes y yo ahora de desenmarañar, de desenredar este ovillo que se nos enredó todo, o que a algunos se les enreda. A nosotros, gracias a Dios, todavía no, así que antes que se nos arme la galleta, vamos a ponerla en orden y vamos a ovillar como corresponde. Vale la pena invertir tiempo y vale la pena invertir esfuerzo para entender esta palabra, porque la solución facilista de sacar conclusiones apresuradas y conclusiones superficiales
nos sirve para entender lo que realmente justifica al ser humano delante de Dios. Vamos a empezar en discusiones, que obedecer la Torá, que la gracia, que la ley, que la no ley, y es un enredo, y sacar este tipo de conclusiones así, y armar 2 bandos, y 3 bandos, y 4 bandos, y discutir sobre temas teológicos que uno no profundizó, no tiene sentido, no tiene el menor sentido, porque lo que enseña la Escritura, que es el texto lema nuestro, es escudriñar las Escrituras para ver qué nos enseñan las Sagradas Escrituras en relación con este tema tan importante. ¿Qué es lo que hace justo? ¿Qué es lo que justifica al ser humano delante de Dios? La actitud equivocada del fariseo de esta parábola es querer ser justificado ante Dios por lo que Pablo en su epístola a los romanos llama las obras de la ley. Aclarando el apóstol Pablo allí en su epístola, en su carta, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Ya estamos estableciendo un principio. Estamos estableciendo un principio. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Es un principio. Yo te voy a decir, pero ¿tengo que ajustar mi vida a la Torá, sí o no? Es otra cosa. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de justificación. No estamos hablando de frutos dignos de arrepentimiento. Estamos hablando, ¿qué me hace salvo? ¿Qué me hace salvo? Y lo que me hace salvo no es un esfuerzo meritorio de mi parte por ajustarme a la Torá, sino que lo que me hace salvo es la gracia de Dios derramada a través de Jesucristo, y la salvación es sin obras, es por fe, para que nadie se gloríe, porque no hay mérito alguno, para que nadie se gloríe como este fariseo, que se gloriaba. Entonces la Biblia dice, para que nadie se gloríe, la salvación la recibimos por gracia. Ya lo hemos estudiado. Entonces, miren lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Y vamos a analizar este pasaje, así que préstele atención. Dice Romanos, ahora bien, sabemos que cuánto dice la ley, cuánto, quiere decir, todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Vamos otra vez? Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque, y acá aparece la frase que es título de este capítulo, de esta lección, versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Lo leo otra vez? Porque por las obras de la ley porque por las obras de la Torá ningún ser humano será justificado delante de él, con mayúscula. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y vamos a analizar este pasaje. Así que ponga atención, vamos a analizar este pasaje bíblico. Primero, cuando el versículo 19 se refiere a los que están bajo la ley, tal como lo expresa, por ejemplo, otra versión de la Biblia. Yo les voy a traer otra versión de la Biblia para que ustedes puedan comparar. Es muy sano comparar traducciones. Entonces, por ejemplo, tomo la Biblia Kadosh. Kadosh en hebreo significa santa. Kadosh, santa. O sea que es la Santa Biblia, solamente que le pusieron de nombre a esta traducción la Biblia Kadosh. Y la Biblia Kadosh dice que el versículo 19, ¿se acuerda del versículo 19? Tenga abierta su Biblia, así no tengo que andar volviendo para atrás con las pantallas. El versículo 19 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Tenga abierta su Biblia. La Kadosh dice que a todos los que están, los que están bajo la ley, ahí dice
aquellos que viven dentro del marco de la Torá. Entonces, ¿a quién está dirigida esta palabra? A aquellos que viven dentro del marco legal de la Torá. Y en relación con estos que viven dentro del marco legal de la Torá, la interpretación simplista dice que se está refiriendo a los judíos. Ya usted pensó, claro, los que viven dentro del marco legal de la Torá son los judíos. Es una interpretación simplista. Alguno que fue un poco más a fondo puede llegar a haber pensado aquellos judíos y no judíos que han entendido que los mandamientos, judíos y no judíos que han entendido que los mandamientos son el pacto de Yahweh Dios con su congregación. Y ahí ya ampliaron un poco más la muestra poblacional. Ya están los judíos y los no judíos, pero entendieron que los mandamientos son el pacto, la ketubá de bodas de Dios con su pueblo. Sin embargo, ¿ven la importancia de contextualizar? Sin embargo, a continuación habla de todo el mundo. Habla de todo el mundo, dejando claro que toda la humanidad, sin excepción, está bajo la Torá de Dios. Todo el mundo. Esperen que vuelvo a la pantalla, porque yo no lo tengo. Pero usted tiene su Biblia ahí. ¿Ven? Dice, bajo la Torá para que toda boca se calle, versículo 19, y termina el versículo 19 diciendo, y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Todo el mundo. Entonces, sí, los que pensamos o los que pensaron que se refería a los que están bajo la Torá de Dios son los judíos. Otros más amplios todavía dijeron, bueno, los judíos y los gentiles que han aceptado la Torá de Dios como pacto, los mandamientos. No. Antes de terminar el versículo, te está diciendo quiénes están bajo la Torá de Dios. Bajo la Torá de Dios está toda la humanidad. Bajo los mandamientos de Dios, dice, pero las tablas de la ley fueron dadas en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Pero ¿saben qué? Toda la humanidad completa está bajo las tablas de la ley, está bajo los 10 mandamientos, está bajo la Torá de Dios. Es para toda la humanidad, judíos y no judíos. Lo acepten o no lo acepten. Por eso dice todo el mundo, dejando claro entonces que es toda la humanidad la que está bajo la Torá de Dios. Y el segundo punto en relación a este pasaje de Romanos, miren el versículo 20, y la Biblia Kadosh dice, pues ante él nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Y ahí me lo deja mucho más claro, porque entonces dice, nadie de entre los vivos va a ser justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Voy a observar los mandamientos de la Torá, los voy a guardar y yo me justifico como el fariseo. Miren qué interesante cómo Yahshua con una sola parábola, una pequeña historia de todo lo que nos habló, de todo lo que nos habló. Y dice el apóstol Pablo, porque lo que realmente hace la Torá es mostrar a la gente cuán pecadores son. Entonces tenemos que estudiar un poquito más este versículo 20. A ver, de modo que la Torá no fue dada para que el ser humano lograra su justificación mediante la observancia legalista de los mandamientos, sino que lo que finalmente los mandamientos han hecho, al fin y al cabo, en realidad, es dejar al descubierto nuestra imposibilidad, la imposibilidad del ser humano para alinear su vida con la perfecta voluntad de Dios por causa del pecado, y le han revelado que el verdadero problema está en su corazón. Eso quiere decir que lo que hace la Torá es mostrar a la gente cuán pecadores son o hacer evidente el pecado. ¿Por qué? Porque al estar ese marco de referencia, ese patrón, ese
parámetro, la ley, nos damos cuenta que nosotros no llegamos a ese patrón, a ese parámetro, a esa vara de medida, la violamos permanentemente porque el problema no está en las actitudes, está en el corazón. Y como dijo Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la que tenemos en el corazón es lo que hacemos. Sobre lo que tenemos en el corazón, así pensamos y los pensamientos producen acciones. Así que el problema está en el corazón, ahí está la raíz, está en el corazón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que anular la Torá. Si la Torá es la que me deja en evidencia que soy un pecador, porque no la puedo cumplir, tengo que anular la Torá. Si no, nunca voy a ser salvo. ¿Se dan cuenta qué camino simplista, qué atajo peligroso es ese? Pero muchos lo han emprendido, ese atajo peligroso. Pero es muy peligroso, muy peligroso. El apóstol Pablo agrega, ahí en capítulo 3, versículo 27 de Romanos, Romanos 3, 27 y 28, agrega, ¿dónde está pues la jactancia? Qué bueno, porque el fariseo se estaba jactando de cumplir la Torá. Pero el apóstol Pablo dice, la Torá te dejó en evidencia que sos un pecador. Y te pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Hay alguna jactancia, hay alguna vanagloria en orgullo posible? ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál Torá? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de las obras no, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. O mejor dicho, en este texto, como lo expresa la Biblia K2, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Nada tiene que ver, la justificación nuestra es por la fe, justificado por la fe, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Esto significa que el ser humano es justificado por la emuná independientemente de las obras legalistas de la Torá. Lo he hecho lento para que lo podamos ir entendiendo. Esta es una lección fundamental. Hemos ido creciendo, ¿vieron? Desde la primera. Yo estaba mandando la primera lección a una profesional y a otras personas, la primera, y me doy cuenta cuánto hemos avanzado desde la lección número 1 a esta que es la 14. Bueno, estamos profundizando. Y ahora estamos metiéndonos en temas que nos van a consolidar en nuestro fundamento bíblico, nos van a consolidar en nuestra salvación, nos van a consolidar en nuestra fe, nos van a consolidar en la vida eterna, nos van a consolidar en la emuná que nos lleva a la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Galacia que los que toman a la ley como medio de justificación, escuchen bien, los que toman la Torá como medio de justificación están bajo maldición. ¿Por qué? Porque el que se justifica por sus propios méritos, por el cumplimiento de la Torá, debe cumplir todos los mandamientos de la Torá. Debe permanecer en todas las cosas escritas en la Biblia, en la Torá, en la Biblia. Debe permanecer en todas las cosas escritas en la Torá, en la Biblia, para hacerlas, sin fallar en el cumplimiento de ninguna de ellas. Lo cual, para ustedes y para mí, es imposible. Por tal razón, esto se convierte en un nuevo concepto. Esto que estamos hablando, ahora le vamos a cambiar el concepto, se convierte en un nuevo concepto, en el concepto de la maldición de la ley. ¿Ya notaron ahí en su cuaderno? Un concepto, las obras de la ley. Es lo que venimos estudiando. Ahora les agrego otro concepto, el concepto que se llama la maldición de la ley. Pero la justificación y la vida vienen por la verdadera fe bíblica, por la emuná, a través de Jesucristo.
que nos redimió de esa maldición y nos dio la bendición de Abraham para que recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios mediante la fe, mediante la emuná. ¿Quieren el texto? Ahí lo tienen, Gálatas 3, 10 al 14. Miren qué claro les va a quedar ahora. Qué lindo que es que ahora, queridos hombres de negocios, pastores, líderes, servidores, qué lindo que es ahora, entendemos cada vez más las Sagradas Escrituras. ¿Vieron cómo la entendemos? Hace 14 lecciones atrás entendíamos más o menos, pero fuimos haciendo una construcción de conocimiento, conocimiento sobre conocimiento. Se llama pedagógicamente un método constructivista. Construimos conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento, y miren qué claro se nos hace la palabra de Dios ahora. Miren Gálatas 3:10 al 14. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Claro? ¿Por qué estamos bajo maldición? Porque si violamos un solo mandamiento, ya quebramos toda la Torah. Entonces, cuando no éramos de Cristo, ¿cuántos mandamientos quebrábamos? Estábamos bajo la maldición de la Torah, bajo la maldición de la ley. Versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Ahora, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese versículo 13 usted lo va a subrayar en su Biblia. Esas primeras letras, esas primeras palabras las va a subrayar, donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La pregunta que te hago, le hago a la audiencia, ¿ve? Como si estuviéramos presenciales. ¿De qué te redimió Cristo? ¿De qué te redimió Jesucristo? Nos redimió de la maldición de la ley. Algunos se habían equivocado y decían, Cristo me redimió de la ley y ahora vivo por gracia. No, eso no está en la Biblia. Cristo no te redimió de la ley. Cristo no te redimió de la ley. Pero ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Cristo nos redimió de la ley y ahora vivimos por gracia, y hasta le meten un nombre, dispensación de la gracia. Error, grave error. Cristo no te liberó, no te redimió de la ley. ¿De qué te redimió? Versículo 13, a ver. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la emuná, mediante la fe. ¿De qué nos redimió Cristo? De la maldición de la ley. Vale la pena entonces el esfuerzo de desmenuzar cada uno de estos versículos para entenderlos mejor. Vamos a desmenuzar estos versículos. Ustedes ya están ansiosos por hacerlo. Vamos a desmenuzar estos versículos para entenderlo mejor, porque esto es escudriñar las Escrituras, y es el texto lema de todo este curso. A ver, primero, el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Se está refiriendo entonces a todas aquellas personas que creen que su justificación ante Dios depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, sin darse cuenta que esta creencia los hace vivir bajo maldición, porque el que Dios dice que el que vive haciendo todo lo que está escrito en la Torá es maldito. El que no hace todo lo que está, el que no vive haciendo todo lo que está escrito en la Torá es maldito.
violando un solo mandamiento de la Torá, la Torá está violada, completa, porque uno solo, ya violaste la Torá. Eso es lo que es estar bajo maldición. Entonces, versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. ¿Dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. La justificación por fe es desde siempre, no es del Nuevo Testamento. La justificación por gracia no es del Nuevo Testamento. La justificación por gracia, por medio de la fe, es de Dios, desde siempre, desde que Dios mató animales inocentes para usar su piel para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso fue por gracia, y un animal inocente o un par de animales inocentes murieron para que Dios pudiera cubrir la desnudez del pecado de Adán y Eva con las pieles de sus animales. Entonces, la salvación por gracia, la gracia de Dios, la salvación por gracia, por medio de la fe, es de toda la Biblia, no es del Nuevo Testamento. Entonces, y que nadie es justificado, dice el versículo 11, ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Aquí el apóstol Pablo hace referencia a un texto dado por Dios a través del profeta Habacuc, donde se nos revela claramente que el justo vive por la emuná. ¿Qué es la emuná? ¿Qué es la fe? Creencia, lealtad, fidelidad y compromiso. No solamente creer fantasías religiosas, no. Es creencia, la emuná es creencia, lealtad, fidelidad y compromiso. El justo vivirá por la emuná. Esto está en Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, por su emuná vivirá. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos. Ya se nos hizo evidente. De modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Por confiar y ser fiel. Tercero, versículo 12. Sin embargo, dice el versículo 12, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Debemos entender que el legalismo religioso no se basa en la verdadera fe bíblica o emuná, sino en la autoconfianza al creer que se es capaz de cumplir todos los mandamientos de la Torá y así vivir por los méritos propios al hacerlo. Y peor todavía, he visto casos que no solamente viven por los méritos propios al cumplir los mandamientos, sino que le reclaman a Dios la reciprocidad de la bendición porque ellos cumplieron los mandamientos legalistamente. Entonces se suben a un pedestal y se convierten en jueces de los demás hermanos, porque que no vaya a fallar ninguno, porque ya están saltándole encima para condenarlos. Es muy peligroso eso. Versículo 13. Cristo, dice el versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley. Lo repetimos varias veces, ¿vieron? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo está maldito todo el que cuelga en un madero. Este es un texto clave para el buen entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Texto clave para el buen entendimiento del Evangelio de nuestro Redentor Jesucristo, teniendo en cuenta que el poco discernimiento de esta Escritura ha llevado a muchos creyentes a errores gravísimos. Yahshua, el ungido de Yahweh Dios, nos redimió de toda maldición pronunciada en la Torá. Nos redimió de toda maldición pronunciada en la Torá en relación con aquel que la quebrantase. Porque la Torá misma establece la penalidad, la paga del pecado. Esto es pecado, apartarse de la Torá. Y la paga del pecado es esta. Y ahí está la maldición. Entonces, Yahshua el ungido de Yahweh Dios nos redimió de toda maldición pronunciada en la Torá en relación con aquel que quebrante la Torá. Presten atención a esto. Esta es la conclusión. A ver, presten atención a esta conclusión.
Jesucristo nos redimió de la maldición de la Torá, pero no de la Torá. Jesucristo nos redimió de la maldición de la Torá, pero no de la Torá. Es como cuando alguien es perdonado por algún juez por la infracción cometida en violación a alguna ley. Cometiste una infracción a alguna ley, el juez te perdonó. O cometiste una infracción de tránsito y el inspector te perdonó. La realidad es que la persona es perdonada por la infracción, pero la ley no es anulada de ninguna manera. Esto se puede decir de la siguiente manera: lo que se anula es el acta de infracción, pero no la ley. Vamos otra vez. Lo que se anula es el acta de infracción, pero no la ley. Porque la ley continúa plenamente vigente. Pero la redención que Yeshua nos da no ha sido gratis. Hay un perdón. Ay, nos perdonó, qué bueno que es Dios, nos perdonó. Y mañana peco otra vez y qué bueno que es Dios, me perdonó otra vez y sigo pecando y qué bueno que es Dios. No hemos tomado conciencia de la realidad del Evangelio. La redención que Yeshua nos da no ha sido gratis. Fue gratis para nosotros, pero no fue gratis. Porque la violación de la ley debía ser pagada para satisfacer la justicia del juez justo, esto es, el perdón de Dios hacia nosotros, no lo fue hacia su propio Hijo. El perdón de Dios hacia nosotros no lo fue hacia su propio Hijo. Nosotros fuimos perdonados porque Jesucristo pagó el precio de nuestra transgresión con su propia vida. Dios nos perdonó a nosotros, pero no perdonó a su Hijo, quien fue nuestro sustituto en el pago de la pena, haciéndose Él mismo maldición en lugar de nosotros. Ahí les va cerrando el panorama, ahí les va cerrando. Él fue nuestro sustituto en el pago de la pena. La pena fue pagada. No hay un perdón que elimina la pena. No, porque eso violaría uno de los atributos de las virtudes infinitas de Dios, que es su justicia. El atributo de justicia de Dios no podía perdonar el pecado. De alguna manera tenía que ser pagado para satisfacer el atributo de justicia de Dios. Entonces nosotros alegremente decimos, Dios nos perdonó todos nuestros pecados, Dios nos perdonó, y vivimos una vida ligera, justificando todos los pecados que hacemos por la gracia y por el perdón de Dios. No hemos tomado conciencia de que nos perdonó a nosotros, pero no a quien nos sustituyó, nos reemplazó, aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, quien fue nuestro sustituto en el pago de la pena que nos correspondía a nosotros, haciéndose Él mismo maldición en lugar de nosotros. Eso es el Evangelio, y de eso tenemos que tomar conciencia. Y el versículo 14 dice, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Dios hizo esto para que los gentiles, los que no tenemos una raíz judía, no se olviden que Abraham no era judío. Yo escucho hablar hoy día a los rabinos ortodoxos diciendo que Abraham fue el primer judío. Abraham no fue el primer judío. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob engendró 12 hijos, uno de ellos se llamó Judá, el primer judío. Entonces estamos hablando del bisnieto de Abraham. Abraham no fue el primer judío. Entonces, Dios hizo para que los gentiles, esto es en hebreo Goyim, Goyim quiere decir naciones fuera del pacto, los gentiles pudieran recibir la bendición de Abraham. Quiere decir que aquellos que estábamos fuera de la Torá, sincerémonos, porque con un mal diagnóstico vamos a tener problemas creyéndonos buenos.
Aquellos que estábamos fuera del pacto de Dios, aquellos que estábamos fuera de la Torá, del pacto que había hecho Dios con su congregación, que vivíamos naturalmente afuera de las instrucciones de Dios, por naturaleza, si no habíamos sido instruidos en la Torá desde niños. Nunca fuimos instruidos en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Todos estos que no teníamos Torá, que no nacimos en la Torá, que no tuvimos una educación en la Torá porque no éramos judíos, entonces Dios hizo que fuéramos emparejados con aquellos que recibieron la Torá y no la cumplieron. Nosotros no teníamos Torá, por eso no la cumplimos. Pero a aquellos que recibieron la Torá, no la cumplieron, entonces nos emparejó a todos. Nos puso a todos bajo maldición la Torá. Los que no la cumplimos porque no la conocíamos. Y los que no la cumplieron porque no quisieron, porque sí la conocían. Entonces estamos todos bajo la maldición de la Torá. Nos emparejó a todos. Para que todos estuviéramos bajo la maldición de la ley. Y necesitáramos, al estar bajo la maldición de la ley, necesitáramos la redención de Jesucristo, que se recibe y se conserva por gracia, que quiere decir favor no merecido, mediante la emuná, verdadera fe bíblica. Entonces, a través de un verdadero arrepentimiento bíblico, teshuvá, y una verdadera fe bíblica, emuná, recibiéramos la promesa del Santo Espíritu, que es quien da la Torá de Dios en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón, según Jeremías 31:33, para que con su ayuda la da en nuestra mente. Cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, la da la Torá en nuestra mente, la escribe en nuestro corazón para que con su ayuda podamos vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios contenidos en su Torá como frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que antes no estábamos bajo la maldición de la ley. Jesucristo nos redimió haciéndose Él maldición y ocupando nuestro lugar. Pero ahora ya estamos adentro. Cambió nuestra naturaleza. Nos cambió la naturaleza pecaminosa de Adán y nos dio la naturaleza santa de Jesucristo. Ahora se nos requiere vivir conforme a la Torá. Y cualquiera diría, pero si antes no podíamos vivir conforme a la Torá, ¿cómo vamos a vivir ahora? Por eso la promesa es que el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, fue en cumplimiento de Jeremías 31:33, donde se derramó el Espíritu Santo para que esos que habían sido redimidos por Jesucristo, ahora el Espíritu Santo da la Torá de Dios en la mente, la escribe en el corazón para que podamos vivir de acuerdo a la Torá, con su ayuda. Con su ayuda. Agrega el maestro Pablo que de ninguna manera la Torá es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera la Torá es contraria a las promesas de Dios que fueran hechas para aquellos que son de la emuná en Jesucristo. Mírenlo ahí en Gálatas 3, 21 y 22. Vamos a leer. Gálatas 3, 21 y 22. ¿Es entonces la Torá contraria a las promesas de Dios? Porque algunos dicen que nos redimió de la Torá y la quieren anular, dicen que la clavó en la cruz y que la anuló y que vino a dar una nueva ley, la ley del amor y la gracia y qué sé yo, cuántas cosas salidas de contexto. Eso está todo salido de contexto. Porque acá dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuera dada a todos los que creen. Queda entonces perfectamente aclarado que la salvación que nos da vida es por la verdadera fe bíblica emuná, con la verdadera emuná en Jesucristo. Esa es la salvación, que nos da vida por la emuná en Jesucristo. Pero no debemos olvidar la importancia del rol de la ley en el plan del Creador, pues la ley ha sido el tutor. En la Biblia Reina Valera del 60 dice el ayo es el tutor,
Entonces la ley ha sido el tutor, el ayo, utilizado por Dios para llevarnos a Jesucristo, al demostrarnos nuestra incapacidad natural para obedecerla, y de esta manera cumplir su plan perfecto para hacernos hijos de Abraham. ¿Quién es Abraham? El padre de la emuná, y herederos de la promesa que le fue dada por Dios a Abraham, el padre de la emuná. Nos sacó de estar presos bajo la maldición de la ley, de la cual nos era imposible salir de esa maldición por méritos propios. Estábamos encarcelados, anhelando recibir la emuná que había de ser revelada. Esto significa que la ley cumplió su función. ¿Cuál era la función? Estoy hablando de recibir la salvación, estoy hablando de cuando no éramos creyentes, cuando todavía no teníamos a Cristo. La ley cumplió su función cuando no teníamos a Cristo, cuando no éramos creyentes, cuando no habíamos sido redimidos todavía. La ley cumplió su función. ¿Cuál fue su función? La de ser un tutor que nos conduzco indefectiblemente a Jesucristo a fin de recibir la justificación por la emuná. Gálatas 3, 23 al 29. Miren, se los leo. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos encarcelados bajo la maldición de la ley. Cuando no éramos creyentes, les aviso, antes de ser redimidos, antes de recibir el regalo de la salvación. Entonces dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la emuná. Pero ahora que ha venido la fe, la emuná, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios mediante la emuná en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Abraham, el padre de la emuná. Sin embargo, lea ahí esa pantalla, que se lo puse grandecito para que lo pueda ver. Veníamos con letra chiquita. Esta la tiene un poco más grande. A ver, léala. Sin embargo, es un gravísimo error pensar y enseñar que la ley está abolida. Es un gravísimo error pensar y enseñar que la ley está abolida o que la ley sirve para condenar al que es de Jesucristo. Son dos errores. Pensar que la ley, pensar y enseñar encima, para colmo de males, que la ley está abolida. O que la ley sirve para condenar al que es de Jesucristo. Esto no es así, porque la ley condena al que no es de Cristo, al que no ha recibido a Cristo como su Redentor, pero al que es de Él lo santifica y lo perfecciona y le ayuda a lograr que su vida dé en el blanco. Pues estamos hablando de un punto para atrás y de un punto para adelante. ¿Cómo recibiste la salvación? Por gracia, por medio de la emuná. Y ahora que sos de Cristo, esa Torá que antes te había hecho caer bajo maldición, porque evidenció tu pecado, esa misma emuná que no fue abolida, te ayuda, te santifica, te perfecciona, te ayuda a lograr que tu vida dé en el blanco. La ley no arruina a ninguno que es de Jesucristo. Dicen, ay, la ley, yo no quiero saber nada con eso. Y se asustan, porque han sido asustados por sus maestros, por los que le han enseñado mal las Escrituras. Pero la ley, la Torá, no arruina a ninguno que es de Jesucristo. De otra manera, no tendría razón de ser que Jesús mismo haya sido la Torá de Dios hecha carne.
que Jesucristo mismo haya sido un rabino de Torá, o mejor, un rabino de Tanaj. Ahí tiene una palabra en hebreo nuevo, Tanaj, es decir, todo el Antiguo Testamento, que es la única palabra de Dios que existía en su tiempo. No existía otra palabra de Dios. Entonces él fue rabino de Tanaj, de todo el Antiguo Testamento. De esta manera, entonces, ahora podemos entender las palabras que Yeshua dijo cuando dijo allí en Mateo 11:28 lo siguiente: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Recién ahora lo vamos a entender. Tantas veces lo escuchamos en las iglesias, ¿no? Ahora lo vamos a entender. Vamos a entenderlo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11:28 al 30. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Tantos años escuchando esto. No, dice, venid a mí, los que estéis trabajados, los que estéis cargados, los que estéis cansados, yo os haré descansar. Y después venía y por las dudas paraban ahí unos cuantos, porque como no podían explicar lo que seguía, pero sigue en el versículo anterior, dice, tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y esta es la fórmula: hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la fórmula para hallar descanso para vuestras almas. ¿Cuál es la fórmula? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la fórmula. ¿Para qué? Para hallar descanso para vuestras almas. Ahora, el yugo que yo les propongo, dice Yeshua, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El yugo de Jesucristo representa su enseñanza. Ese es el yugo. El yugo de un maestro en la época de Jesucristo era la enseñanza del maestro, la enseñanza del rabino. El yugo de Yeshua, de Jesucristo, representa su enseñanza, que a su vez significa andar de acuerdo con las instrucciones del Padre, porque él lo que vino a enseñar fue la Torá de su Padre, las instrucciones de su Padre. Vino a enseñar esas enseñanzas para que sus discípulos vivan de acuerdo a esas enseñanzas, haciendo la voluntad del Padre, y esto es lo que verdaderamente significa pertenecer a su reino. Pertenecer a su reino significa hacer la voluntad del Padre. En definitiva, debemos entender que pertenecer al reino de Dios es estar sometidos al gobierno de Dios. Eso es pertenecer a un reino de alguien sometido a su autoridad. Entonces, debemos entender que pertenecer al reino de Dios es estar sometido al gobierno de Dios. Esto es vivir siguiendo sus instrucciones para que nuestra vida dé en el blanco, que es el verdadero significado de la palabra hebrea Torah, como ya hemos explicado varias veces. Cuando esto mismo no es entendido correctamente, se convierte en un legalismo que esclaviza. Esto que yo les acabo de explicar, cuando no es entendido correctamente, se transforma en un legalismo que esclaviza, pero la interpretación de Jesús de la Torá no te esclaviza. La interpretación de Yeshua de la Torá no te esclaviza, se hace llevadera, porque la interpretación de Yeshua de la Torá no tiene la intención de procurar la salvación mediante la obediencia mecánica o legalista. ¿Por qué no te esclaviza? Porque la enseñanza de Yeshua no tiene la mínima intención de procurar la salvación, de procurar tu salvación, mi salvación, mediante la obediencia mecánica o legalista, sino que es el resultado del amor que Dios ha derramado en nosotros mediante la salvación por fe, por emuná. Esto significa que somos salvos por gracia, por medio de la fe, somos salvos por gracia, por medio de la fe, para obedecer sus instrucciones de vida por amor. Y estas buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que sus hijos anden en ellas, están todas escritas en su Torá.
Y ahora entonces, ¿vieron cómo estamos entendiendo? Mucha Biblia estamos entendiendo. Damos gracias a Dios. Mucha Biblia estamos entendiendo. Entonces ahora vamos a entender lo que dice Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la emuná. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tiene el versículo 8 y 9, 8 y 9, dos versículos de gracia. La salvación por gracia, por medio de la emuná, sin obras. Pero está el versículo 10, donde dice que hemos sido salvos por gracia, por medio de la emuná, sin obras, para vivir, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hay una contradicción, ¿ven? Pero no hay una contradicción, está hablando de dos periodos diferentes. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, sin obras, pero ahora ya estamos adentro y adentro del reino se vive de acuerdo a las instrucciones de Dios. Entonces ahora hemos sido hechos, como dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y eso es la Torá. Jamás nadie puede decir con verdad que el Nuevo Testamento es anti-Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. El Nuevo Testamento es pro-Antiguo Testamento. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, es el ayo, es el tutor. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Dice Romanos 10, del 1 al 4. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, está hablando de los ortodoxos judíos, no se sometieron a la justicia de Dios. Y el 4 lo aclara, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, en Cristo soy liberado. Por eso hay libertad en el Evangelio. En Cristo soy liberado del legalismo y soy capacitado para cumplir los mandamientos de Dios en emuná y por amor. Gálatas 2, 20 y 21. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe, por emuná, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la Torá, entonces Cristo murió en vano. O sea que antes de recibir a Cristo, la Torá te mostró cuán pecador eras. Cuán pecador eras. Entonces, allí tienen nuevamente el fariseo y el publicano. Déjenme ver si quiero decirles algo más. A ver si tengo algo más para decirles. Si no, se terminó. Ajá, qué bueno, qué bueno. Qué hermosa lección, ¿no? ¿Saben por qué es más corta esta? Es un poco más corta para que la pueda ver otra vez. Y la vea twice, 2 veces, 3 veces. Y anote. Y anote los textos, vuelva a leer los textos, léala nuevamente y entendamos muy claramente el tema de esta lección. Las obras de la ley, la maldición de la ley, la salvación por gracia por medio de la fe, sin obras de la ley, pero para buenas obras, las obras de la ley, las cuales Dios preparó de antemano para que los que entramos en su reino vivamos en ellas. Qué hermoso. Qué hermoso
poder entender la palabra de Dios. Me entusiasma mucho a mí, muchísimo a mí, poder transmitirles estas lecciones. Me encanta que haya tanta gente inscripta en este curso, porque me encanta hacerles revelación de la palabra de Dios en su mente, en su corazón, para que yo no haya esas discusiones, ¿vieron? Esas discusiones de personas que no han querido estudiar, que son indoctos e inconstantes, dice la epístola a Pedro. La epístola de Pedro, perdón, la epístola universal del apóstol Pedro, dice, aquellos indoctos e inconstantes que tuercen los escritos de Pablo y también las otras escrituras. Búsquelo en su concordancia. Indocto quiere decir aquel que no ha querido estudiar, que no ha querido perfeccionarse, que no ha querido estudiar las Sagradas Escrituras, que no ha querido escudriñar las Sagradas Escrituras. Es un indocto. Inconstante que empezó tantas veces y largó por el camino. Y esa no es la manera primero de amar a Dios, de honrar a Dios, de tener gratitud con Jesucristo por la obra de redención que Él hizo, ocupando nuestro lugar como sustituto. No es la manera. La manera es que si amamos a alguien, queremos saber cómo ese alguien piensa. Y si amamos a alguien, no queremos entristecerlo. La Biblia dice que no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. No queremos entristecer a quien amamos. Nos duele cuando sufre, cuando se entristece. Entonces, ahora estamos en el reino de Dios, estamos del lado de adentro. Entonces ahora estamos aquí y hay buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero entendamos bien lo que es la salvación y lo que es la vida. Lo que es la teshuvá que me trae y lo que es la emuná que me hace vivir. Que me hace vivir creyendo en Él, siendo fiel a Él, siendo leal a Él, teniendo un verdadero compromiso con Él. Cada uno de nosotros, que hemos sido redimidos del pecado, que hemos sido introducidos por su gracia en su reino, en su congregación, debemos entender estas cosas. Por eso vale la pena, vale el esfuerzo, vale el sacrificio de que la vuelvan a ver, de que la vuelvan a ver a la lección, de que escudriñen cada texto. Total, hemos tenido tiempo y falta la lección 15 y la 16 y terminaremos con este módulo. Manden los trabajos prácticos. No se olviden de mandar los trabajos prácticos. Hoy estuve mirando a ver quiénes faltan mandar algún trabajo práctico. Me quedaron algunos ahí en el medio. Acá seguimos eso semana tras semana. No se olvide de mandar el trabajo. Vale la pena escudriñar las Escrituras. Vale la pena. No lo tome como un sacrificio. Tómelo como no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Aliméntese también con las Sagradas Escrituras. Como Moisés cuando estuvo en el monte ayunando 40 días y 40 noches, o Yeshua el Mesías en el desierto antes de ser tentado por el diablo, ayunando 40 días y 40 noches y respondiendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntese con las Sagradas Escrituras y va a ver cuán fuerte se va a poner su mente, su corazón y aún físicamente lo vigoroso que va a estar alimentado con la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta clase. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Dios alce sobre ustedes sus ojos, su rostro, pongan ustedes paz, pongan siempre el nombre de Dios, Yahweh nuestro Dios, el nombre de Dios sobre ustedes y Dios los bendecirá. Amén.
Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.